Pues muy bien, esta noche tenemos este título. ¿Heredamos maldiciones o patrones? Y lo vamos a interpretar desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista ya espiritual, o sea, del punto de bíblico histórico, del punto de vista espiritual y de otras perspectivas desde la psicología transgeneracional, desde la, la visión de constelaciones familiares y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es simplemente como, esto va a ser como un aperitivo para muchas cosas que nosotros conocemos y que quizás en alguna vez hemos querido tratar, que quizás no lo hayamos hecho y conocer un poquito más de todas estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es esta famosa imagen, que es una reproducción de algo que pasó hace mucho tiempo cuando Jesús estaba dándonos nuestras grandes enseñanzas, que le llevaron a un señor que era ciego de nacimiento. Entonces le preguntaron que quién había pecado, que si él o sus padres, porque él había nacido en esa condición. Entonces, en el contexto teológico, ese contexto desafía la creencia popular de la época de que la enfermedad era un castigo directo por los pecados personales o de los padres. De manera que él ahí invalidó completamente cuando dijo que él nació así para que se expresara la gloria de Dios en él. Estoy parafraseando, ¿sí? Pero la realidad es que él, cuando le llevaron a este joven, se tenía la idea de que esa situación había sido heredada por transgresiones que habían cometido sus padres o quizá él en otra vida. Pero él dice no. Entonces esto desafía por completo la creencia popular de la época de que la enfermedad era un castigo directo por pecados personales o de los padres. Entonces, ¿de dónde vienen las maldiciones, la idea de maldiciones generacionales? Vienen, miren, de algunos pasajes de la Biblia, como en el Antiguo Testamento, donde se habla de consecuencias que alcanzan, fíjense, consecuencias que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Y podemos encontrar en los pasajes, en estas citas bíblicas de Éxodo 20, capítulo 20, versos 5 al 6, Éxodo 34, versículos 6 7 y en Deuteronomio capítulo 5 versos 9 y 10 que por el tiempo que tenemos y no, como no es un estudio bíblico que tenemos, pues no lo puse. Se le pongo aquí las referencias para que puedan después ver qué nos estaba diciendo la Biblia en esos momentos. O sea, en esos momentos era cuando se hablaba de que iban a suceder cosas que iban a afectar hasta la tercera y cuarta generación de las personas o del pueblo, de la nación, que estaba equivocada en el camino de las cosas que estaba haciendo. Entonces, estos textos describen patrones sociales y emocionales, no maldiciones mágicas. Porque como ustedes saben, hay algunas personas que usan los salmos con esas connotaciones, ¿verdad? De usarlo para hacer cosas como maldecir a gente y desearle cosas que no son buenas. Además, pertenecen a un pacto nacional, no a una condena espiritual individual. Y eso es muy importante. Esto se hablaba justamente, como dije anteriormente, eran patrones de conducta que tenían estos pueblos que si no se corregían iban a afectar hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a suponer, yo tengo una empresa y esa empresa hace unos negocios turbios o lo que sea, y de repente esta empresa comienza a crear problemas. El nombre de esa empresa y el nombre mío van a afectar a mis hijos, van a afectar a los hijos de mis hijos, porque, no, este es solo nieto del ladrón aquel, de aquella época, que eso es lo que dicen, es lo que tenemos, ¿verdad? O sea, que va a afectar a la generación hasta cierto tiempo, hasta que la gente se le olvide. Pero como estamos viendo, es un asunto de pacto y de generacional. Los profetas ya empezaban a romper esa idea y Ezequiel en el capítulo 18 es contundente
cuando dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Acuérdense que nosotros entendemos que la palabra pecado es error. O sea, la persona que yerre va a tener una consecuencia. En este caso se habla del alma que peca, que cometa error, esa morirá. Ok, aquí Dios corrige la interpretación antigua y nos dice y nos deja ver que cada persona es responsable de sí misma. Jesús invalida la idea de culpa heredada. Cuando le preguntan si el hombre nació ciego por el pecado de él o de sus padres, se encuentra en Juan 9, Jesús responde, ni él pecó ni sus padres, ni él pecó ni sus padres. Entonces, Jesús está diciendo en ese momento que no heredamos culpa, que no heredamos castigos, que no heredamos maldiciones. El Nuevo Testamento cancela cualquier noción de maldición. Cristo nos redimió de la maldición. Gálatas capítulo 3, verso 13. Nueva criatura somos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Tengo muchas citas bíblicas aquí hoy. El Nuevo Testamento anuló el acta que nos era contraria. O sea, está en Colosenses capítulo 2, verso 14. En conclusión, en Cristo no heredamos maldiciones, heredamos libertad. Entonces, ¿qué heredamos realmente? Esa es la gran pregunta, porque hemos entendido de que nosotros de una forma u otra hemos heredado algunas enfermedades, situaciones, inclusive se habla de verdad que a nivel energético nosotros heredamos situaciones de los antepasados. Eso lo vamos a ver ahora. Y no heredamos maldiciones, heredamos patrones. Y eso me interesó mucho. Porque la psicología transgeneracional habla de duelos no resueltos, silencios, miedos y repeticiones familiares. Un curso que yo estoy haciendo, que nunca lo he terminado, se habla de que muchas veces el autismo en algunos niños vienen por secretos y silencios se tienen en la familia. Entonces, hay muchas situaciones no resueltas que se van quedando y parece ser que hay una disposición del ser de buscar la forma de resolver el problema y se va a repetir. Quizá ya la persona no tenga tiempo pero se puede repetir en otro miembro de la familia para que busque la forma de solucionarlo. La epigenética del trauma. Estudios muestran que el trauma puede afectar la expresión genética y transmitirse como una tendencia, no como un destino. Fíjense una cosa interesante. Como ustedes saben, yo soy ingeniero agrónomo y trabajaba en el este del país, que hay muchas fincas arroceras. Y donde hay fincas arroceras hay siempre plaga de ratones. Teníamos una experta de aquí de Estados Unidos, que ella era experta en control de ratas. Y ella nos comentaba algo que en ese momento entendí la inteligencia de esos animalitos. Ella decía, ellos no usaban ningún veneno fulminante, como algunos venenos que hay que son fulminantes que los matan enseguida. Cuando eso fue que se puso de moda la warfarina, que lo usan también para personas que tienen problemas de la sangre muy espesa para aliviarla para que el corazón trabaje mejor. Pues entonces, ellos comenzaron a usar la warfarina porque se dieron cuenta, oígame esto, que los ratones tienen una costumbre muy interesante. Cuando un ratón ve una comida, va uno adelante. Y si ese ratón, ellos se quedan observándolo, si ese se enferma, ellos no van a comer eso.
Y si lo está viendo una ratona preñada, le va a transmitir automáticamente a los ratoncitos que tiene adentro y ellos no van a consumir ese producto. Entonces se usaba la warfarina porque ellos se quedaban tranquilos, comían y se morían después de sangrado en cualquier sitio por allí. Entonces, además sabemos que los traumas pueden afectar la expresión genética porque ya eso sí se ha comprobado también de que expresiones traumáticas muy profundas pueden cambiar el ADN en nosotros mismos. ¿Y qué hice? Me salí sin querer. Oh, ok. Volvemos para adentro. Entonces, tenemos que las constelaciones familiares hablan de lealtades invisibles y dinámicas que repetimos para pertenecer. Yo nunca he bregado con las constelaciones familiares, no puedo, no tengo una base para hablar de ello, pero sí sé que en algunas prácticas que me han hecho en asuntos de terapias, han resaltado lo que son las lealtades a la familia. Y resulta que muchas veces la gente repite patrones por lealtad, ni siquiera porque se le vienen de otra generación, simplemente por lealtad a la familia se repiten patrones y se repiten costumbres. Entonces, en las constelaciones familiares se hablan de las lealtades invisibles y dinámicas que repetimos para pertenecer al grupo, para pertenecer al grupo donde estamos viviendo y de donde estamos participando en esta dinámica de vida. Tradiciones espirituales enseñan que la energía emocional se transmite hasta que alguien la transforma. Y esto es importante que uno lo entienda, que el hecho de que por alguna razón estemos manifestando algún tipo de situación que se pudo originar en nuestro árbol familiar, es importante recordar esto, que el que se da cuenta es la persona que está llamada a terminar con la situación, porque cuando uno despierta y resuelve, la cadena entera de arriba y hacia abajo se resuelve. Y nosotros hemos aprendido en Unity que cuando una persona se levanta en conciencia, con él se eleva toda la generación. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad sobre los asuntos que entiende que tiene que trabajar. Todo esto coincide en algo. Heredamos información emocional, no condenación espiritual. Entonces, contradicen estos maestros el mensaje de Jesús. Vamos a ver. No, de hecho lo complementan. La psicología explica cómo se transmiten los patrones. Jesús explica cómo se transforman. Jesús no niega la existencia de patrones familiares. Lo que niega es que sean determinantes. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad libera de patrones heredados, la conciencia rompe los ciclos. La Biblia no habla de maldiciones generacionales como condenas espirituales, habla de patrones que se repiten. La psicología moderna confirma que heredamos emociones, traumas y dinámicas, pero Jesús nos muestra que la conciencia, el amor y la verdad pueden transformar cualquier historia familiar. Lo que heredamos es información. Lo que Jesús nos da es transformación. Ok, entonces voy a parar aquí y vamos entonces a conversar ahora. Edison que entró primero y que fue que inspiró esta conversación de esta noche. Le vamos a dar vamos a darle a Edison primero, Nancy, que fue el hombre que inspiró esta conversación. ¿Qué tú dices, Eh, Edison?
Bíblicamente, la maldición generacional se entiende como las consecuencias del pecado que se extienden a las siguientes generaciones, afectando la vida espiritual, la vida moral o incluso la vida familiar. Pero hay un elemento fundamental y yo creo que para mí personalmente me rompió con todo ese esquema, es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, pero con libre albedrío. Nosotros heredamos, cuando yo tuve la situación de cardíaca, yo llegué muy preocupado porque yo le decía al médico, es que yo heredé de mi mamá la enfermedad, porque mi mamá murió del corazón, de un infarto fulminante. Y el médico me decía, no, nosotros no heredamos enfermedades, lo que nosotros heredamos son hábitos, hábitos emocionales, hábitos afectivos. Ujú. Nosotros heredamos son hábitos alimenticios también. Entonces, eso me hizo pensar mucho. Y me decía, usted está como está, es por su propia cuenta y responsabilidad. Y eso me hizo pensar. Ujú. Me hizo pensar ciertamente que el problema era mío, no era que mi mamá me lo hubiese heredado o mi papá. Luego, después con el tiempo, bueno, hice un curso de biodescodificación transgeneracional. Ajá. Y bueno, yo quería averiguar porque yo no conocía mucho del tema, pero algo que me marcó muchísimo y es que el maestro decía, jamás de los jamases, ustedes van a, eh, a echarle la culpa a los ancestros. Ustedes tienen que bendecirlos, honrarlos y acompañarlos. Ujú. Ellos seguramente por muchas circunstancias nunca te dijeron te amo, hijo, como lo podemos hacer, pero nunca les faltó alimentos en su mesa, nunca les faltó ropa. Ellos tenían una forma diferente de expresar el amor. Así es. Entonces, eso a mí personalmente me llamó mucho la atención y me hizo pensar que definitivamente soy yo el único responsable de mi propia vida. Gracias. Soy yo porque fui creado a imagen y semejanza y además con el libre albedrío de hacer o no hacer. Muchas Así. gracias. Gracias a ti. Nancy. Gracias, me encantó todo lo que dijo Edison. Bueno, eh, el subconsciente es son grabaciones que se forman en la niñez. Cuando estamos niños, absorbemos toda la información, buena o mala, que tenemos alrededor y la grabamos. Entonces, si hemos nacido en un hogar de alegría, de contento, donde se honra a Dios, donde creemos en Él, esa es una grabación que se convierte constantemente en un hábito consciente. Porque, pero si el niño crece en un ambiente de miedo, de gritos, de escasez de no comida, de escasez de dinero, de miedo, señalando con el dedo, diciendo mentiras. Entonces el niño crece mintiendo, el niño crece con miedo, con temor y con una grabación negativa en la conciencia de escasez. Entonces, tenemos ejemplos muy lindos. El Papa Juan Pablo II, él era hijo de judíos polacos, felices,
Él tocaba guitarra, cantaban, bueno, de todo. Y este papa, pues él creció, tuvo novia, cantaba, tocaba guitarra, pero después se volvió sacerdote y un día se volvió papa. ¿Por qué? Por su manera de actuar, por el amor, solo Ujú, amor. ujú. Y ese es el mandato de Jesús. Ama, ama, ama. Así es. Bueno, chao. Gracias, querida. Próximo. Espérate que tengo que apagar el micrófono. Y no sé, ¿Quién es el próximo que se tira al ruedo? Si no, voy a comenzar a señalo. Así que vamos a ver. Yo me meto a hablar, ¿no? Yo le saco Da- la patria a los demás, Dale, Olga, dale, dale. a que lo señalen. Pero antes de que empiece a hablar, recuérdame la frase que decía al final, Jesús transforma ¿qué era lo que decía? Las herencias, Eh, no te- sé qué, y Jesús transforma. Eh, tengo que abrirlo de ok, nuevo porque yo ahora entonces lo dices, pero no bueno, lo me quedo con recuerdo. la frase de Jesús transforma. Es un tema muy interesante porque es algo de lo que he estado trabajando. Ya tengo como un añito más o menos, Ujú, 2 añitos más o menos de que he estado trabajando con esto, específicamente con las constelaciones familiares. ujú. Y, y llegué a las constelaciones familiares por la repetición del autismo con mis hijos. Ya. Por eso llegué a constelaciones familiares. Era algo que no me llamaba la atención, que en realidad no me quería meter, Ujú. pero por ciertas, la información me estaba llegando y llegué. Y ahora vivo fascinada, Qué bueno. porque me ha sido yo digo que las tres, lo que mencionabas de la psicología transgeneracional, de epigenética, traumática, constelaciones familiares y los 4 puntos, yo creo que todas van muy ligadas una con la otra. Definitivamente. Creo que cada una te va llevando, sí, claro, te estás con todo eso. Hoy casualmente, tú estás hablando del tema y no vi el tema, no vi de qué se va a tratar y casualmente estaba hablando con mi consteladora, que le llamo yo. Yo le decía, esto me ha llevado es a una disfrute de poder ver mi sistema familiar desde lejos para verlos y amar y poner a todo el mundo en su lugar, viendo desde el punto de que Jesús transforma. Yep. Porque también todas estas ganas, lo que decía, siempre hay uno que va a salir y yo desde hace mucho, y tú lo sabes, que desde hace mucho tiempo venía, ¿por qué? ¿Pero por qué sufro por la familia? ¿Por qué quiero ir a ayudar? ¿Por qué me meto más de la cuenta? ¿Por qué hago tal cosa? ¿Por qué no sé qué? Y de verdad que ahora que he aprendido a ayudar, a ver el sistema familiar, a entender mucho más de todo esto, me ha llevado, como les decía el martes, a disfrutar unos momentos con la familia que ni yo misma me lo hubiera podido imaginar hace tiempo atrás. Creo que no lo hubiera podido ver. Poder ver a tíos, poder ver a mi mamá a pesar del dolor, a pesar de ver tantas cosas, a pesar de ver mis tíos con tanto conflicto, verlos en ese momento reunidos, digo, creo que para esto exactamente he estado siendo llamada, Así para es. poder, en este momento, no me importa qué está pasando más en Colombia, pero era por este momento, por ese sábado a las 4 de la tarde, haber reunido la celebración de mi mamá. Yo creo que no era la celebración de vida solamente de ella, sino de un sistema familiar La, al que sana- me ha la, la ayudado sana- la Jesús, sanación de la familia. que me ha ayudado exactamente a lo que tú decías. Jesús transforma verdaderamente, da un cambio totalmente, porque no me he quedado en mirar en el que la culpa de lo que nos decían, porque a mí también me llamaba mucho la atención si eran maldiciones heredadas, pero no, ahora lo veo que son patrones que se han ido, que se quedan cómodamente. Tuve la Ujú. oportunidad de hablar con uno de mis tíos de una serie de patrones y ahí siguen y se siguen hasta que verdaderamente uno sale y dice, espérate.
espérate, no más. Y específicamente yo creo que cuando uno trae hijos al mundo, ya sea el hombre o sea la mujer, pero cuando yo creo que cuando traemos hijos al mundo, uno dice, espérate, espérate, ¿hasta cuánto? Así. Pero digo, bueno, gracias por traer, porque sí, ha sido un tema muy interesante. Y sigo descubriendo, y estoy fascinada de dolor, porque no le digo que no, he encontrado muchas cosas dolorosas, Sí, pero al sí. mismo tiempo me, creo que el saber que soy hecha a imagen y semejanza de Dios y poder ver ese dolor de los demás, también de ellos como hijos de Dios y también creados a esa imagen, me ha ayudado a ver la situación de otra manera totalmente diferente, Isa. Fíjate, Del sí. amor completamente. Ahorita cuando Nancy nos recordó de cómo nosotros adquirimos conocimiento en la edad, cuando estamos pequeños y a partir de ahí creamos, tenemos información al subconsciente que va a determinar de la forma como nos vamos a manejar en el futuro. Pero déjeme decirle una cosa, aún después de adultos, nosotros podemos recibir información directa al subconsciente que puede fastidiarnos la vida después. Y le voy a explicar por qué. Cuando mi mamá comenzó a manifestar problemas de los riñones, era algo muy extraño porque a ella le daba unas, como la preeclampsia que le da a la señora cuando está embarazada, porque le subía la albúmina mucho a la sangre. Y entonces, un día que fuimos a donde un urólogo, el tipo le examina, le pone los rayos X y todas las cosas, y viene el hombre y se para frente a mí. Yo era un muchacho, debía tener como unos 15 16 años. Me dice, mira, y tú prepárate porque eso se hereda. A mí se me olvidó, pero al final de cuentas se viene a manifestar la enfermedad de mi mamá en mí. Entonces, realmente, independientemente de que sea en la edad, que nosotros no estamos exentos, podemos ser programados muy fácil de cualquier forma y nos programamos por una intensidad muy fuerte de una emoción. Puede ser una programación dirigida muy sutil, pero somos programables. Entonces, lo importante es darnos cuenta de que nosotros sí podemos romper las cadenas y seguir adelante sin estar atado a nada ni a nadie. Entonces, ¿cuál es la próxima o el próximo? Arriba, vamos arriba. Voy a poner a Xiomara que está en el tope y después a Vivi a Sierra. Ah, gracias, Genaro. Sí, lo que tú acabas de decir es algo que cuando a uno de pequeño, como bien también dijo Nancy, le dicen algo que se le queda grabado y uno lo trae consigo hasta que se vuelve consciente de que no, esto no es parte de mí, lo suelto y lo dejo ir. Y saberse que uno pues ha sido creado a imagen y semejanza del creador maravilloso que llamamos Dios. Eso es otra cosa que nos ayuda a nosotros a afianzarnos, a anclarnos en la verdad. Pero como seres humanos que somos, que tenemos un libre albedrío, pues sí metemos la pata muchas veces. Oh, sí, Pero lo importante es que estamos conscientes de que podemos sacarla y que podemos arreglar la situación. Y que a veces en el mismo entorno familiar, una familia, nosotros somos tres hermanos totalmente diferentes, cierto. diferentes en gusto, en todo. Nos podemos llevar bien hasta un punto, pero hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no estemos amorosamente en desacuerdo. Igual que cuando uno pues va avanzando en el camino, que uno dice, ¿ahora qué hago? Ya no puedo seguir. Y algo muy importante es uno no compararse con nadie, porque somos individuos que tenemos una misión. Y si nosotros nos ocupamos más en escuchar la voz callada y suave del Espíritu, con más facilidad vamos a poder encaminarnos mejor. Así es. Hay mucho, mucho que hablar sobre esto, pero Sí, para que todos participemos y ya a la hora que avanza, exacto. pues nada, le dejo el turno a Vivian, como tú dijiste. Vivian, Gracias. adelante. Gracias, buenas noches. Muy bueno. Pues
Yo les quiero contar que el año pasado yo tomé mi formación como consteladora familiar. Sí tengo la formación y este año estoy tomando una nueva formación y ha sido un cambio sorprendente en la vida. Es un antes y un después para mí conocer mucho de esto. Yo tengo casi 20 años de que empecé a trabajar mi genealogía, me enamoré del árbol genealógico y no tenía nada de información y esto es energía. Esto que pasa acá es bastante de energía. Entonces, Ujú, cuando yo dije, quiero armar mi árbol, empezaron a suceder cosas maravillosas, que empezaron a aparecer personas, eventos, que me han ayudado a mostrarme el camino. Pero no el camino como dice el título, no es de maldición ni nada, sino al contrario, creo que me han mostrado el camino de las soluciones y sobre todo de saber, una de las frases que me encanta de constelaciones que usamos mucho se llama, ¿en dónde faltó el amor? ujú, Porque eso creo que es lo importante. En muchas etapas de la vida, nosotros ya tenemos esa evolución de crear conciencia y de trabajar por ella, ya estamos siendo responsables, pero muchos de nuestros ancestros, generaciones 4 o 5, no tenían ni idea. Entonces, em, hicieron lo mejor que pudieron y ujú. con lo que tenían. Más sin embargo, hay mucho dolor atrás Ya. y ese es el que viene al presente, que tú hablabas muy bien. Uno de las cosas más fuertes es el trauma. El trauma podría decirse yo que casi todos tenemos en el nacimiento. Ujú, Hay mucho trauma a la ujú. hora de nacer y sobre todo en los 9 meses antes y en la programación, en el proyecto Sentido, que es donde se programan en realidad todos. Pero el trauma puede pasar a cualquier edad, Así así es, que así es. mucho que hablar, uf, Sí, bastante. Me encanta el tema y me lo pasaría la hora hablando. Gracias. gracias a ti. Fíjate, hay un señor que se llama Gabor Mate, que es especialista en eso de traumas. Y eso es lo que, solamente eso es lo que él enseña. Yo he estado en masterclasses con él, no he tomado la clase completa. Me gustaría alguna vez tomar esa clase con él sobre los asuntos de los traumas, porque eso es lo que dice, que no hay un ser humano que camine sobre la tierra que no tenga algún tipo de trauma. Entonces, ahora vamos, quién se lanza? ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza? Juan Perea. Ahí está el muchacho. Ahí está, ahí está, ahí está. Abre tu micrófono, hermanito. Bueno, pues yo no tengo mucho conocimiento del tema, pero entonces vamos a llevarlo a lo que yo conozco de un patrón, es como cuando una computadora le ponen su sistema operativo para que empiece a correr, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el sistema operativo que nos colocan? Bueno, pues según la religión que esté, pues lo llevan y lo bautizan, le ponen un nombre y desde ahí lo empiezan a etiquetar. Te es musulmán, te es judío y ahí le empiezan a meter los patrones, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos patrones, pues la persona trabaja, o sea, es un sistema. Y pienso yo que el momento que cambie su patrón, la persona es cuando entra en un estado de crisis muchas veces. Entonces, esos traumas que son crisis, a veces es para eso están los profesionales que ayudan a modificar esos comportamientos. Y es la transformación, porque si no hay un trauma, no hay transformación, o sea, no hay un cambio. Y es Ujú. necesario o no es necesario, dependiendo cómo esa persona lo considere. Así que, pues sí, esto ustedes, los especialistas, gracias Vivian por traernos esa parte del amor, porque pienso que el amor es transformador y es lo que hace el cambio. Y quiero, Gracias. gracias a ti, voy a dejar a mi amigo, el doctor Eduardo, pues yo sé que él practica ese tipo de terapia transpersonal y todo ese tipo de cosas para que nos dé un toquecito al final de la jornada. Y a ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Oh, Antonia, Betty. Miguel Ángel está levantando la Oh, mano. Miguel Ángel, no veo tu manito. Adelante.
Ahora Buenas sí te veo. noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Lo que tenía problemas con la computadora que estaba reiniciando, entonces ahora sí. Creo que lo que tú hablas, escuché una vez una frase y de que somos hijos de padres rotos, porque ellos han tenido sus dificultades, han maltratos o cosas así. Y esos padres fueron también hijos maltratados o padres que también maltrataron y tienen cosas rotas. Y ellos tenían acá, hay un dicho en Colombia, lo que tú dices que heredamos patrones o cosas así, ni porque hubiese matado a un cura, o es que yo maté a una monja en la vida pasada o algo así. Y uno dice, uno no tiene que hacer eso. Y eso uno viene con eso que a uno le dicen desde pequeño, entonces claro, como ellos dijeron que matar a una monja o un cura, pues venimos con esa resignación. Y lo que pasa que dice Juanito es muy verdad. Si no tenemos problemas, no hay una transformación. No podemos salir de un proceso evolutivo y ese proceso ahí nos damos cuenta que es un proceso que no heredamos, sino es parte de unos cosas o hábitos que nos llegan o que nos instalan o nos reprograman y que lastimosamente nos reprograman desde la niñez. Y como esa reprogramación, esos padres o personas, tíos, no tienen un desarrollo, un crecimiento, porque a ellos les tocó con lo que había. Y Así para es. ellos ver una persona como que uno crezca, que una persona es evolutivo, que yo soy un hijo de Dios, que Dios no está afuera, sino que está dentro de mí, es como que es peor que si yo soy Satanás, porque entonces ahora yo soy comparado con Dios. Porque ¿cómo va a comparar si usted no puede ser? Somos inopotentes, entonces tú no puedes compararte a Dios porque Dios es alguien muy importante, usted es alguien insignificante que te dio la calidad para mejorar. Y cuando nos damos cuenta acá en Unity que somos hijos, que nuestra sangre corre, el Jesús que derramó la sangre, que Dios habita en nosotros, pues a los demás dicen azafado o en qué está o qué está pensando las cosas. Entonces no se dan cuenta que no heredamos enfermedades, heredamos son patrones que nos han dejado de más, programaciones. Y si a ti te dicen, es que tú eres feíto de niño y tú creces y en la adolescencia es que uno se deja de arreglar, deja de hacer deporte y cuando uno ve esas personas que se reprograman y cambian, que el gordito terminó haciendo harto deporte y cambió su hábito porque toda su familia era gorda y terminó siendo delgado, atlético, deportista, es porque partió ese patrón y decidió, como decía eh, Juan, es que si no hay un quiebre, no hay un cambio. Y, Es eso. y te digo una cosa, que el feíto y los que desean feíto y feíta son los que le dan los chavos a los cirujanos plásticos. Porque, porque aunque luzcan bien, van siempre a hacerse arreglos porque nunca se encuentran bien. Así que ya Ujú. así es la cosa. No, pero Entonces, es que a uno, en la familia pasa, pues que usted bonito, bonito no es. Y que a uno la familia le diga a uno eso, y uno se ni lo siquiera son cree, cirujanos. Exacto, entonces uno uno se- llega y en el colegio uno dice, lo llegan a mirar y uno se cree, sigue creyendo como el patito feo. Y no, uno es bonito. Para cada persona hay sus cosas bonitas. Entonces son patrones mira, que nos han enseñado. en la República Dominicana había un médico, eh, de hijo de asiático y dominicano, se llamaba el doctor Chan Aquino. Tenía una clínica y en la clínica había una estatua de una señora con un bebé y decía, solo hay un niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. Oh, qué buena Así. frase. Sí, entonces jóvenes, ¿alguien más quiere comentar algo? Pues bien, voy a poner en antecedente al doctor y a Luz Dari, que llegaron hace un ratito por ahí. Realmente nosotros estamos conversando, esta conversación se originó en unas respuestas, en una contribución que hizo Edinson el martes en la clase de Xiomara, que estuvimos hablando justamente de unas cosas, de las cosas que él trajo a la mesa, y tú opinaste de eso también, Eduardo, es de las situaciones de las personas que vienen con cargas,
familiares. Entonces, como tú eres un terapeuta y trabajas con eso, danos una opinión, te escuchamos. Bueno, sí, efectivamente llegué un poco tarde y tanto despistado de lo que está pasando, eh, pero sí evoco mucho algunas épocas de mi vida, cuando empecé con muchas inquietudes, tuve mucha relación con orientales, estuve detrás de un maestro Swamiji Paramahansa Satyananda. Mm, Estos fulanos hablan muchísimo del tema reencarnación, ¿no? ujú, Entonces yo al final sacaba una conclusión, bueno, eh, se pasan la vida entera hablando o especulando qué fueron en otras vidas y especulando qué va a ser de ellos después de esta, mm, sino por aquello de la rueda, de las reencarnaciones, etcétera, que respeto mucho el concepto. ujú, Eh, me di el lujo de leerme un ladrillazo que llama el concepto Rosacruz del Cosmos, donde además el tipo especula de qué es lo que pasa cuando uno se muere bueno, muchas cosas. Entonces siento algo, ¿no? Eh, yo creo que la gran propuesta de Jesús es, oiga, vea, viva esta existencia, le doy un solo mandamiento, ámense. Y esa es una nota crédito suficiente para borrar cualquier información pasada, porque suele suceder que se especula mucho en el tema. Yo aprendí una técnica con un maestro español que se llama TRR, que es ujú, terapia retrospectiva reconstructiva. ujú, Nunca he hecho el ensayo de ir a otras vidas, sino más bien hasta el útero de mamá. ujú, Y se trabaja con unas figuras muy bonitas que son arquetipos. Entonces al paciente allí en relajación, no en hipnosis, se le lleva a dar un paseo y luego se interpreta en ese paseo qué fue lo que él pensó cuando estaba frente a ese arquetipo. Y lo logra uno poner, sí, en contexto, sobre todo muchas cosas que la mayoría de los seres humanos ignoramos, es qué pasó en el útero de mamá. ujú. Primero porque pues las mamás no cuentan. Eso queda en una reserva del sumario muy grande, muy Así es. rara la mamá, si hubo sufrimiento, en qué circunstancia fue concebido, Ujú, etcétera, etcétera. Y ujú. esas cicatrices sí pueden quedar ahí, pero perfectamente trabajables. Sí. Es lo que Anthony de Melo llama el exceso de equipaje, Ujú, que son pues todos los miedos, las falsas creencias, los apegos, los prejuicios, mm, perfectamente modificable en la vida de un ser humano para que pueda realmente eh, mm, comenzar y con un trabajo del perdón, por ejemplo, se logran muy buenos resultados en ese sentido. así es. Entonces pienso yo que es lo mejor. Encontré en el Hoponopono realmente una herramienta muy efectiva, muy eficaz, muy eficiente además para trabajar mucho eh, esas Perdón. posibles cosas que pudieron haber pasado con Ujú, los ancestros, por ejemplo, que sucedieron. ujú. Y creo que ahorita mencionó Miguel Ángel, en medicina siempre se decía, es que el factor genético juega un papel muy determinante. Hoy en día en medicina no se habla así. No. El factor hereditario de una enfermedad no llega ni al 5%, ni al 5%. El otro 95% equivale a otros factores muy posteriores a aquello de lo que está en el ADN, sabiéndose que ese ADN hoy en día, esos genes también pueden modificarse, ¿no? No el Así, ADN como tal, pero sí lo que sucede con aquellos. así es. Ese trabajo. Entonces hoy en día mi pensamiento es ese porque en una época se convertía realmente en una incógnita que Ujú, no encontraba respuesta, me creaba mucha ansiedad y especulaba mucho en cosas que no son productivas, es decir, que no me traían bien ni tranquilidad. Eso es lo que yo pienso de esos gracias. pasados. ¿Ok? Gracias, Bueno, hermanito. Eh, y Pues, la joven bella, ¿quiere decir algo? buenas La noches. hermanita.
Sí, esto va muy ligado también a lo que yo estoy estudiando en descodificación y se une también a estas enseñanzas de Unity. Es que nosotros pues no heredamos nada, esa maldición, eso rompe con nosotros, con esta idea de castigo. No hay algo malo en nosotros persiguiéndonos ni acechándonos, pero sí, ni hay condenas espirituales, pero sí hay algo que es que sí heredamos inconscientemente esas historias. Y aquí está como la clave de lo que nosotros debemos de trabajar, es que esos relatos familiares no resueltos, eso que se habló en la familia y que se quedó allí grabado en nuestra memoria, esas emociones que no expresamos, ese duelo que hubo, los abandonos, las traiciones, son, esas cosas se quedan allí en el inconsciente, esas historias están allí heredadas. Y entonces ahí es donde viene lo bonito que he aprendido también en Unity, es que me quedo con esto que estoy viviendo, me devuelve esa responsabilidad sin esa culpa. No eres víctima de ese pasado, eres co-creadora de esto, algo que estás viviendo, de este consciente ahora. Entonces, ahí viene esa capacidad nuestra de podernos observar, de poder elegir distinto, como decía Eduardo, no quedarme con esto. Entonces, empieza a ocurrir esa alquimia en nosotros, donde hubo ese abandono, entonces tú eliges presencia. Así es. Donde hubo escasez, entonces ahí viene la prosperidad, la abundancia en mí. Y hay algo que hemos trabajado allá en descodificación, es la pregunta: ¿esto que estoy viviendo es mío o es una historia que estoy repitiendo? Ahí vamos para allá ahora mismo a eso. En los Mm. minutitos que nos quedan. Muy bueno. Gracias. Sí, señorita. Pues bien, eh, yo voy a compartir la pantalla de nuevo porque tengo aquí, ya se nota, el tiempo se nos está cortando, unas preguntitas y a partir de ellas vamos a hacer una meditación que la grabé porque como estoy un poco agripado, no quería que a mitad del camino me sorprendiera la molestia esta. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, ¿qué patrones familiares reconozco en mí? ¿Qué historia heredada siento que ya no necesito cargar? ¿Qué nueva narrativa quiero comenzar desde la conciencia de Cristo? ¿Qué puedo transformar hoy que mis ancestros no pudieron? Como no vamos a tener tiempo de desarrollar todas estas preguntas, quizás podamos la semana que viene hacer otra ronda para trabajar un poco más esto. Pero de todas formas, vamos entonces a hacer esta meditación que, como le dije, está grabada porque no quiero que a mitad de grabación me diera un acceso de tos. Así que pónganse cómodo, es corta, pero puede ser muy, muy relajante. Muy bien, ahora los invito a esta meditación. Póngase cómodo, cierre sus ojos y respira profundamente 3 veces. Con cada exhalación, permite que tu cuerpo se relaje un poco más. Respira, inhala, exhala. Siente el suelo bajo tus pies. Siente el aire como entra y sale en tu tabique nasal. Siente que estás sostenido, sostenida por la vida misma. Ahora lleva tu atención al corazón. Imagina que allí hay un espacio de luz. En esa luz aparecen las figuras de tus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos. Muy bien, ahora los invito a esta meditación. Póngase cómodo, cierre sus ojos
y respira profundamente 3 veces. Con cada exhalación, permite que tu cuerpo se relaje un poco más. Respira, inhala, exhala. Siente el suelo bajo tus pies. Siente el aire como entra y sale en tu tabique nasal. Siente que estás sostenido, sostenida por la vida misma. Ahora lleva tu atención al corazón. Imagina que allí hay un espacio de luz. En esa luz aparecen las figuras de tus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos. No necesitas verlo con detalle, solo sentir su presencia amorosa. Ahora diles internamente: reconozco la historia que me entregaron, reconozco el amor y también el dolor que vino con ellas. Ahora permite que esa luz de tu corazón los envuelva a todos. No hay juicio, solo reconocimiento. Muy bien. Ahora, si sientes alguna emoción o patrón que has cargado sin saber por qué, una tristeza antigua, una culpa, una repetición, un miedo, no lo analices, solo obsérvalo como energía y dite a ti mismo internamente: esto no me pertenece completamente. Es parte de una historia que ahora puedo transformar. Y en este momento comienza tu liberación. Visualiza que esa energía se convierte en un humo suave. Con cada exhalación, el humo se disuelve en la luz del Cristo interior. Siente como tu pecho se expande. Siente como el espacio interior se limpia. Repite mentalmente: en Cristo toda cadena se rompe. En la conciencia toda historia se transforma. En el amor todo se libera. Y ahora agradece y bendice. Imagina que tus ancestros sonríen. Ya no hay peso, solo gratitud. Exprésale tu gratitud, diles: gracias por la vida, gracias por las lecciones. Ahora elijo caminar libre, con amor y conciencia. Siente una corriente de luz que fluye de ellos hacia ti y desde ti hacia las futuras generaciones. En este momento has logrado llegar a liberarte de esas situaciones, de esos pensamientos que considerabas que eran tuyos. Ya sabes que no son. Estás libre, libre con la libertad del Cristo. Así que tómate una respiración profunda, mueve tu cuerpo poco a poco y abre tus ojos. Recuerda, tú eliges. Elige el Cristo o el karma. Es nuestra decisión. Muchísimas gracias, 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 gracias. La semana que viene continuaremos dándole un poquito más de profundidad al tema, y si se les ocurre una idea, por favor háganmela llegar para trabajar más el tema. Y les recuerdo que el próximo día 22, miércoles 22 de abril, a las 8 de la noche de Nueva York y 7 de Colombia, vamos a estar facilitando nuestra segunda masterclass. Se llama Salud Integrativa y Bienestar 2.0. Y estamos, ya ustedes saben, estos tres hombres hermosos que están ahí, sabios e inteligentes y maravillosos, para compartir con ustedes un poco de lo que sabemos y prepararnos para cosas mejores que van a llegar. Así que
Eso es lo que hay. Muchas bendiciones. Si tienen algún comentario rapidito que hacer, pues ya el tiempo se nos fue, ya son las 9:02. Gracias, 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 gracias. Se les quiere de gratis. Feliz noche. Gracias, Naro. Feliz noche a todos mis Gracias, Genaro. solteros. Abrazo Gracias. soltero. Gracias, Genaro. See you tomorrow. Sí, tumoro por la tumorita. Sí. Genaro.